Esa iba a ser la consecuencia de la religiosidad humana. Déjame decirte que en el infierno van a estar cocinándose de una forma permanente, en una tortura horrible por la eternidad, los religiosos. Los que decían que conocían de Dios, pero nunca reconocieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero Jesucristo es honesto, se los dijo. Dios siempre ha pensado lo mismo acerca de la soberbia humana. La soberbia humana es pretender que es autosuficiente, que no necesita a Dios. La soberbia es la falta de sometimiento a Dios. Jesús entonces predicó durante 3 años en Capernaum, en Corazín, en Betsaida, pero estas ciudades fueron soberbias, tenían un fracaso espiritual. Jesucristo lo sabía, les predicó el evangelio, pero ellos reaccionaron de una forma religiosa, con una ceguera espiritual evidente, con orgullo. Cuando Cristo mostró compasión hacia ellos, ellos se mostraron indiferentes ante la compasión de Cristo, a la presencia de Dios. ¿Cuántas veces hemos oído de la presencia de Dios? Y déjame decirte que la presencia de Dios está ahora en ti a través del Espíritu Santo. Pero cuando la presencia de Dios está en algún lugar, en una persona, en una familia, en un matrimonio, en una sociedad, es para producir un cambio. Jesucristo hizo su presencia en estas ciudades para provocar un cambio, pero estas ciudades fueron indiferentes y no cambiaron. Déjame decirte que la soberbia es estática. ¿Por qué? Porque la soberbia se cree perfecta y no necesita cambiar. Pero un humilde reconoce que está en camino de perfección y que necesita cambiar para la gloria de Dios. La soberbia es estática. Ve el versículo 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre. Hablábamos que Jesús no está deprimido. Jesucristo está alabando al Señor porque está cumpliendo su propósito. El Señor es el que decide quién se acerca a Él y quién no se va a acercar a Él. El Señor es el que decide. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas ¿de quién? De los soberbios, de los sabios y de los entendidos, y las revelaste ¿a quién? A los niños de pecho que reconocieron que eran indefensos y que no tenían ninguna capacidad para escoger. Eso le plació al Padre. Era su voluntad hacer eso. Eran sus pensamientos, era su sabiduría la que salvaría a los hombres. El poder del evangelio, el evangelio mismo es la sabiduría de Dios para rescatar a los perdidos. Pero la sabiduría humana no rescata, no salva, hunde en el infierno, en la tortura más grande. Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. La sabiduría humana llegó a decir: no necesito de Dios. Solamente soy fan, soy congregante, pero no necesito hacer su voluntad. Pero ¿sabes qué? Dios siempre ha pensado lo mismo de los soberbios. Te pido por favor que vayas a Santiago 4:6. Santiago 4:6. ¿Ya llegaste? Doy lectura. Qué rápido me fui, ¿verdad? Pero Él da mayor gracia, dice Santiago. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Cuando Dios ve soberbia en un pueblo, aún extiende mayor gracia sobre ellos, porque Él, hermano, es grande en gracia, grande en misericordia. Él es paciente. Pero si lees más del versículo 4, del versículo 6 de Santiago 6:10, Santiago 4, 6:10, te darás cuenta de esto. Ve el versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a qué? A los humildes. Entonces, si eres humilde, pasa lo que viene a continuación en el versículo 7. Te sometes pues a Dios y resistid al diablo. Si te fijas, la vida de un humilde, uno que se sujeta a Dios, que está para vivir la voluntad de Dios, se somete, resiste al diablo. En el 8 dice: acercaos, se acerca a Dios.
Él se acerca a Dios. Después dice, pecadores, limpiad las manos. O sea, hay un dinamismo. Aquí está un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo que va y prosigue en la gracia del Señor, pero sin embargo los soberbios son resistidos y son estáticos y no cambian. Por más que les digas, cambia, no cambian. Pero el humilde se somete, resiste al diablo, se acerca a Dios, purifica sus manos, se aflige, se lamenta con lloro por su pecado, tiene profunda tristeza espiritual por su miseria espiritual, pero eso lo hace a humillarse, versículo 10, delante del Señor, y después es exaltado. Hermosa es la vida de los humildes, de los niños espirituales que Jesucristo permite por gracia que conozcan el Evangelio. Se mueven en pro. Hermanos, hablábamos la semana pasada de que esta es la invitación más maravillosa de la Biblia. Y a través de esta invitación veremos 5 aspectos que nos mostrarán el acto soberano de Dios en la salvación. Y esto provocará en nosotros un corazón humilde. ¿Qué vamos a ver? Que Dios es el que salva. Tenemos que reconocer la soberanía de Dios, fue el primer punto de la semana pasada. El segundo punto que vimos la semana pasada es que Dios es el que salva. Hoy veremos que Él es el que da la verdadera sabiduría. Él es el único que da la verdadera sabiduría. ¿Alguien ha cantado esa canción de Revelación? Santo, 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 Dios todopoderoso. Se llama Revelación. Y esa es una canción. Pero ¿quieres ver una revelación bíblica? Algo que era oculto, que la gente no conocía, pero sin embargo Jesucristo por gracia revela la verdad. Por favor, ve el versículo 27, porque esa es una revelación del Hijo. Es una revelación del mismo Señor Jesucristo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera, ¿qué? Revelar. Por medio de estas palabras, hermanos, nos daremos cuenta que es Cristo el que da la sabiduría para conocer a Dios. Es solamente a través de Cristo que el hombre puede conocer a Dios. Solamente a través de Jesucristo, que es el camino, podemos conocer a Dios Padre. Ahora, ve por favor las primeras palabras del versículo 27. ¿Qué dice ahí? Todas estas ¿qué? Cosas. ¿Qué cosas? Todas. Bien dicho. Pero sería bueno enumerar cuáles todas. Porque es cierto que Jesucristo es el creador y el dueño del universo. Pero cuando Jesucristo está hablando de todas estas cosas, se refiere a las realidades del reino, al evangelio, al mensaje de Dios, el mensaje que Dios Padre le comisionó a su Hijo que diera y que revelara a los hombres, que era necesario que se arrepintieran de sus pecados, porque el reino de los cielos se había acercado, el rey se había acercado. Pero también, hermanos, todas estas cosas hablan de la autoridad en Cristo, de la soberanía, de toda verdad y de todo poder que fueron dados al mismo Señor Jesucristo. ¿Y quién se los dio? Su Padre. Ahora, leía un comentario que decía, fíjate que no dice que Dios Padre se lo reveló al Hijo. No, se lo dio al Hijo. ¿Qué quiere decir? Que el Hijo las conocía, pero que el Padre se las dio. Todas las cosas que el Padre le dio al Hijo, el Hijo las conocía por la eternidad, pero Dios Padre decidió dárselas a su Hijo amado. Ahora, aquí me voy a meter, que a lo mejor alguien va a decir, esto ya parece clase de español de lunes. Pastor, es la predicación del domingo, no es la enseñanza de la maestra de español. Pero déjame decirte algo bien importante.
Por la conjugación de los verbos en griego nos damos cuenta de que Jesús no está hablando de una potestad dada en ese momento. No está diciendo, ahorita mi Padre me las está dando. No. El verbo, hermano, ocupado por el Señor Jesucristo es auristo. Y un verbo auristo, hermano, implica una realidad pasada, que pasó en el pasado, que tiene consecuencias presentes y futuras, sin término. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo está diciendo, antes de la fundación del mundo, antes de que existiera el universo, antes de que todas las cosas fueran creadas, mi Padre me las dio. Eso, hermano, es tremendo. Pon tus ojos en el versículo 26, pon tus ojos ahí. Dice, al Padre que le agradó. Esa conjugación, hermano, habla de algo que hizo Dios en la eternidad pasada. Y luego en el versículo 27 dice, entregadas, no en ese momento, sino Dios se las dio antes de la fundación del mundo. En algún momento de la eternidad pasada, antes de que existiera el universo, antes de la creación del universo, cuando existía solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Padre le entregó a su Hijo la autoridad absoluta para salvar a los pecadores. La autoridad absoluta sobre los hombres. Ve a Juan 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Recordemos esto. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Qué quiere decir? Que el Verbo, Jesucristo, el Verbo es Jesucristo, era con Dios, era Dios. Jesucristo no solamente es el Hijo de Dios, sino también es Dios mismo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era ¿qué? Dios. Él tiene la potestad, Él tiene la autoridad porque es Dios. Dios Padre y el Hijo estaban desde el principio. Por Cristo fueron creadas todas las cosas antes de la fundación del mundo. Jesús ya era antes de la fundación del mundo. Le dio la potestad. Dios le había dado la potestad antes de la fundación del mundo. No es que en ese momento el Señor recibiera el poder de Dios, todas estas cosas. No, sino que es el tiempo donde Jesucristo dejaría su pasión, dejaría su humillación para ser exaltado. La cruz ya había pasado, Él había resucitado al tercer día. Y iba a ascender para ocupar el trono de gloria, y Él regresará. Su tiempo de humillación había acabado, y Él confirmaba: tengo toda la autoridad sobre la creación. Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene la autoridad sobre toda la creación. Filipenses 2, 9, 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todas estas cosas le fueron dadas a Cristo antes de que existiera algo. Estas cosas se refiere al mismo poder de Dios
Estas cosas se refieren al mismo poder de Dios en Cristo. Pero ahora, si tú me has seguido en Mateo, ¿te has dado cuenta que Jesucristo tiene autoridad hasta este punto? Como decía Israel hace rato, ¿ya leíste Mateo 1 hasta el 10 y el 11? Te darás cuenta que de Mateo 1 al 10, Jesucristo ha mostrado autoridad sobre más cosas. No solamente, hermanos, autoridad espiritual. Ha mostrado autoridad sobre la enfermedad, capítulo 8. Ha mostrado autoridad sobre la naturaleza en el momento de que reprende a la tempestad. Ha mostrado autoridad sobre la muerte en el momento de que resucita a la hija de Jairo en el capítulo 9. Ha mostrado autoridad sobre Satanás porque lo venció en el desierto, Mateo 3. Pero también ha mostrado autoridad sobre los espíritus inmundos en el capítulo 8 cuando libera al endemoniado gadareno. Jesucristo es autoridad sobre todo lo visible y lo invisible, lo espiritual y lo material. Pero también capítulo 11 y el versículo que estamos estudiando, Jesucristo es autoridad sobre todos los hombres y Él es el que decide mandarlos al infierno o mandarlos al cielo. Y no es decisión de los hombres. Te lo vuelvo a decir, tú no eres cristiano porque tú lo decidiste, sino porque Cristo lo decidió por ti. Esto es impactante. Es Jesús el que decide salvar. Es Jesús el que decide revelar las verdades del Padre solamente al que Él quiere. Solamente al que Él quiere le puede revelar las verdades del Padre. Solamente Cristo puede salvar. Pero déjame decirte, a través de la historia bíblica, a través de la historia de la iglesia, muchas iglesias no aceptan eso. ¿Cómo dices que Dios va a mandar a la gente al infierno? Pero cuando uno lee este pasaje, hermano, te darás cuenta de que Dios en su soberanía es el que escoge. Hermano, tú tienes libre albedrío de ir a una tienda y comprarte la corbata que quieras. Hermana, cuando tienes una lanita más y te quieres comprar una bolsa, te vas a la tienda y te compras tu bolsa. De esas de lona como las que están ocupando ahorita. De un solo uso, no sé. Tú tendrás libre albedrío para escoger tu bolsa. ¿Dónde vivir? ¿Qué ponerte? ¿Qué comer? Ahorita saliendo tú vas a escoger si te vas a la barbacoa o a las carnitas. Pero tú no tienes libre albedrío para escoger a Dios. No tienes ninguna capacidad de escoger a Dios por tu pecado. Dios te escogió a ti. Solo Jesús tiene el mismo poder que el Padre en todo. El mismo poder para salvar a los pecadores que se arrepienten. Ahora, ver versículo 27. Todas las cosas me fueron dadas ¿por quién? Por mi Padre. Todas las cosas. El poder espiritual, el poder sobre los hombres, el poder sobre la naturaleza, el poder sobre todo lo creado, todo lo visible o invisible, Jesucristo tiene potestad y poder. Pero ¿quién le dio esa potestad? Lee el versículo 27. ¿Quién se las entregó? No se las reveló, sino que se las entregó mi Padre. Hermano, escucha esto. Tú sabes que por esa expresión, mi Padre, Jesucristo fue enjuiciado. ¿Sabes qué hice ayer que estaba yo estudiando esto? Me metí en la computadora y puse en un buscador bíblico, mi Padre. ¿Sabes cuántas veces aparece? Montón de veces. Pero ¿sabes quién es el único que dice mi Padre? ¿Quién es el único que se atreve a decir mi Padre? Jesucristo. Ni siquiera los judíos podrían repetir esa palabra, porque decir mi Padre era decir yo soy igual a Dios. Solamente los judíos ocupaban esta expresión para referirse al pueblo de Israel, el Padre del pueblo de Israel. Pero nunca un judío se atrevería a decir yo soy igual a Dios, porque eso es una blasfemia digna de muerte.
Mas sin embargo, Jesucristo no está alardeando. No está diciendo una mentira, está diciendo la verdad. Cuando dijo, mi Padre me las dio, estaba diciendo, yo soy Dios. Juan 5:18, para que veamos eso. Juan 5:18. Y ahí mismo en el Evangelio de Juan, que es cuando se presenta más esta expresión, mi Padre, nos daremos cuenta de esta realidad. Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban ¿qué? Matar a Jesús, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y luego en Juan 10:30, 31, si vas a ir rápido, en Juan 10:30, yo y el Padre, dice Jesucristo, somos ¿qué? Uno. Yo y el Padre somos uno, el mismo. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Pero esa realidad, ese mi Padre, llevó a Jesucristo a la cruz. Ve Juan 19:7. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, le dijeron a Poncio Pilatos. Nosotros no lo podemos matar, pero nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Mi Padre me las entregó. Yo soy Dios y tengo la potestad sobre todo lo creado. Jesús es Dios y tiene la misma autoridad dada por el Padre para elegir a quién salvar y a quién no. Así como el Padre en su soberanía decide revelar el Evangelio a los niños espirituales incapaces de escoger y de ocultarlo a los soberbios que creen que con su sabiduría pueden desechar a Dios, Jesucristo es el que toma la decisión. Recuerdo mis tiempos de joven cuando iba a la universidad. Me acuerdo de un rótulo allá afuera del metro Tacuba, cuando iba a estudiar diseño gráfico y regresaba en la noche, veía un anuncio así en forma de cruz que decía, solo Jesús salva. ¿Sí has visto esos rótulos? Eran muy comunes, dicen que son un montón de iglesias. Solo Jesús salva. Yo no entendía. Oye, hermano, cuando ve esta realidad, eso es definitivo. Solo Jesús salva. Tú no te puedes salvar. Es el Señor quien te salvó. Algunos dicen que pueden desechar el Evangelio y decir, ¿sabes qué? No es mi tiempo. ¿Sí has oído a esas personas? De repente le estás predicando y le dice, espérate, no, es que no es mi tiempo. He oído cosas tan espectaculares que dicen, ¿sabes qué? Ahorita voy a chupar, fumar, voy a hacer lo que se me pegue la gana y después de un buen que ya me reviente todo y me fume hasta la alfombra, en ese momento voy a Cristo y me arrepiento. Como si fuera la voluntad del hombre el decir en qué momento. No es tu momento, es el momento de Dios. Y Él tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia, porque la salvación es de Jehová, no del hombre. Así que si alguien está escuchando el Evangelio y dice, ay, la próxima semana, te equivocas, porque la salvación es de Dios, no tuya. Es Dios, es Jesucristo el que tiene libertad, derecho y poder para salvar a los pecadores. ¿Por qué? Porque antes dijo que Él alababa a su Padre. ¿Por qué? Señor de qué? Del cielo y de qué? De la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Autoridad absoluta. Autoridad absoluta y derecho. Él tiene derecho de escoger a dónde manda un alma, porque Él es el que le dio de la vida y Él ejercerá su propósito. Él es el amo, el Señor del cielo y de la tierra. Él es el dueño de toda alma humana y esa autoridad se la dio su Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo es el Padre. Ahora, ve el versículo 27. ¿Cuántos están casados aquí?
Gloria a Dios. Levanta la mano con orgullo. O sea, di amén, gloria a Dios. Largos días, viva el Rey. Te aseguro que todo el tiempo que pases con tu esposa, aunque sean 80 años de matrimonio, o tu esposo, nunca terminarás de conocerlo. Nunca te recibirás en un doctorado de conocimiento de mi esposa o del conocimiento de tu esposo. Siempre habrá algo que te va a sorprender de él o de ella. Pero eso no pasa con Cristo. Jesucristo dice que Él conoce profundamente, perfectamente al Padre, y el Padre conoce perfectamente al Hijo. Ve eso, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. O sea, todas fueron entregadas por el Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino que el Hijo. Y escucha esto: y aquel a quien el Hijo Jesucristo lo quiera revelar. Si primero Cristo nos impactó, hermanos, con la verdad, las verdades dichas atrás, de que Él es Dios, que Él recibió todas las cosas de parte del Padre Celestial, autoridad espiritual sobre toda la creación. Esta tercera revelación, hermano, esta tercera declaración de Cristo es tremenda. Él dice que tiene una relación tan estrecha e íntima con el Padre, que solamente el que puede conocerlo es el Padre, y el único que conoce profundamente al Padre es Él. Una mente limitada, hermanos, no puede entender a Dios. No la puede entender. Si no fuera por Cristo, a través de Cristo, no podríamos entender la realidad de Dios Padre. No podemos entender, hermano, te lo digo con todo amor y cariño, con este chícharo de 20 centavos que tenemos, no podemos entender la realidad de Dios. Una tradición medieval cuenta la historia de uno de los más grandes teólogos de todos los tiempos. Él se llamó Agustín Hipona. Para los católicos, San Agustín, ¿no? El doctor de la gracia, así le llamaban muchos. Fue el máximo pensador del cristianismo del primer milenio, y según muchos, uno de los más grandes genios de la humanidad, Agustín Hipona. Y cuenta una historia que un día Agustín Hipona paseaba por la orilla del mar, dando vueltas en su cabeza en muchas de las doctrinas, daba vueltas en su cabeza muchas de las doctrinas de la realidad de Dios, en específico la doctrina de la Trinidad. De repente alza la vista y ve a un hermoso niño que está jugando en la arena a la orilla del mar. Lo observa más de cerca y ve que el niño corre hacia el mar, llena un cubo de agua del mar y vuelve donde estaba antes y vacía el agua en un hoyito. Así el niño lo hace una y otra vez, hasta que ya Agustín, sumido en una gran curiosidad acerca de lo que estaba haciendo el niño, le pregunta: oye niño, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y el niño le responde: estoy sacando toda el agua del mar y la voy a poner y a meter en este hoyito. Pero eso no es posible. No es posible. Y el niño le responde: más imposible es tratar de hacer lo que usted está haciendo, tratar de comprender en su mente pequeña el misterio de Dios. Solamente Cristo te puede revelar al Padre. Y tu sabiduría humana nunca entenderá a Dios, y por eso es desechado. Hay que ser como niño, indefenso, incapaz de escoger, en quebranto espiritual para poder ir a Cristo. Jesús está diciendo: por cuanto el Padre es divino y yo soy divino, nos conocemos en verdad.
Como yo soy divino y el Padre es divino, nos conocemos los dos. Y esa palabra conocer, hermano, déjame decir que es la palabra que expresa el más profundo conocimiento de algo. Un conocimiento verdadero. Ve esa palabra, conoce. Aparece 2 veces ahí. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Epinosco, órale, en griego. Epinosco, conocer a fondo, conocer en verdad. El nivel más alto de conocimiento que existe. Solamente Jesús conoce a Dios Padre a la perfección. Como te decía, tú nunca terminarás de conocer a la persona que más conoces. Ahora, hermanos, si Cristo es Dios y conoce a fondo al Padre, que es Dios, la expresión adversa es también verdad. Si el Padre conoce al Hijo, el Hijo conoce al Padre. Anverso, una moneda de 2 caras que tiene el mismo valor. ¿Alguien tiene una moneda de 5 pesos? ¿Sabes que del lado del águila cuesta más que 5? Y del lado del sol cuesta menos que 5. ¿Es cierto? Las 2 caras valen lo mismo. Jesucristo es Dios, el Padre es Dios. Y los dos se conocen. Y se conocen íntimamente. Jesús nunca le tuvo que decir al Padre, ¿quién eres tú? Pero nosotros sí. Ahorita recuerdo y aclaro algo que decía que mi papá recibió a Cristo cuando en un evento y que dijo que oyó algo de su corazón, que le dijo, si alguien te pregunta quién es Dios, ¿qué les vas a contestar? Si tus hijos te preguntan, pero realmente haciendo memoria, esa fue Laila. Porque Laila sí tuvo que preguntar, ¿quién eres tú? Pero Jesucristo nunca le preguntó al Padre, ¿quién eres tú? Él conoce al Padre y el Padre conoce al Hijo con la misma profundidad, porque Él, Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo son uno. Ahora, para los que dicen que quieren conocer a Dios, escucha lo que dice Jesús. Si tú vienes aquí a conocer a Dios, bienaventurado eres. Si tú quieres profundizar en el conocimiento de Dios y conocer a Dios, su carácter, su propósito, escucha lo que dice Jesucristo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Ahora, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Cristo es el revelador del Padre. Nadie puede conocer a Dios si no es que Jesús lo revela primero. Cristo es el revelador del Padre. No hay forma de que una persona conozca a Dios si no es por medio de Cristo. Y con certeza de todas las deidad de Dios, solamente entender toda la deidad de Dios es a través del Señor Jesucristo. No hay otra forma. No son las religiones, no son los pensamientos, no es la filosofía. La única forma de que el hombre puede conocer a Dios es a través de Jesucristo. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En una ocasión Felipe, el apóstol, uno de los 12, le dijo al Señor Jesucristo, muéstranos al Padre, ¿recuerdas? ¿Y qué le contestó el Señor? Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Si me viste a mí, si me conoces a mí, estás conociendo a Dios Padre. Nadie vio a Dios.
Pero muchos vieron a Cristo y lo seguimos viendo aquí. Solamente a través de Él podemos tener la certeza y la revelación de Dios. Si no lees esto, no conocerás a Dios. Porque Jesucristo dijo: yo soy la palabra, yo soy la Biblia. Y si escudriñas en ella, descubrirás que toda habla de mí. Jesús es el único que puede revelar el carácter divino de Dios. Cuando profundizas en el conocimiento de Jesús, cuando profundizas en el conocimiento de Dios, estás profundizando en el conocimiento de Dios mismo. En el conocimiento, si tú profundizas en el conocimiento de la palabra, lo digo bien, estás profundizando en el conocimiento de Jesús y estás profundizando en el conocimiento de Dios mismo. La verdad divina solo puede ser revelada por Jesús, que es divino. No solamente ver a Dios a través de las estrellas, porque eso dice Pablo a los romanos: muchos conocen a Dios a través de su creación, pero pocos tendrán la revelación, la luz más clara de Dios, si no ven la obra de Cristo en la cruz. Cuando vemos a Cristo, vemos al Padre. Así que no podemos entender a Dios ni conocer a Dios a través de la ciencia, a través de las matemáticas, a través de la filosofía humana, a través de la sabiduría humana. No es a través de éxtasis espirituales que se conoce a Jesucristo, mucho menos a Dios. Es a través de Cristo y su palabra que nosotros podemos conocer. Es por medio del conocimiento de Jesús que podemos conocer a Dios. Ahora, pon tus ojos de nuevo en versículo 27. Sino el Hijo, al final, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Apocalipto, revelación. Solamente Cristo puede dar a conocer y revelar las realidades de Dios. Es cierto que Dios reveló a Moisés, se reveló en la zarza ardiente en Éxodo 3:1-6, pero que también reveló su verdad, su ley en Éxodo 20. Es cierto que también habló en Mateo 3:17 y dijo desde los cielos: este es mi Hijo amado. Una revelación: yo soy el Padre, Él es mi Hijo amado del que tengo complacencia. Pero lo que está diciendo Dios mismo es: no me vas a poder conocer si no es a través de Jesucristo. Si no estás en Cristo, si no estás en Él, para ti Dios será siempre un desconocido. El único que puede darnos, hermanos, el conocimiento de Dios es Cristo. Él decide a quién se lo revela y a quién no. Tú no puedes, mira, escucha esto y no quiero confundirte. Hay gente que dice que experimenta a Dios, que siente a Dios. Ay, ¿qué tienes, hermano? Ay, sentí que Dios me pasó por atrás. Ay, sí. ¿Quién es Dios? No sé, pero sentí que me pasó por atrás. Tus experiencias son falsas. Muchos alaban a Dios y se emocionan. Ay, estoy adorando a Dios. Oye, ¿y quién es Dios? No sé, pero lo estoy adorando. Estás adorando a un desconocido. Tú no puedes experimentar a Dios, tener experiencia y conocimiento de Dios si no lo conoces. Y la única forma de conocer a Dios es por medio de Jesús. Por eso Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. Ninguna religión conoce a Dios como los cristianos conocemos a Él. ¿Y por medio de quién? No porque seamos más capaces, no porque seamos más sabios, no es porque seamos más teólogos, es porque somos niños de pecho, quebrantados, incapaces, inútiles. Ay, pastor, yo soy el supercristiano. No,
Si eres cristiano, eres un inútil espiritual que necesita de Cristo para avanzar. ¿Cómo nos enseña Cristo esta verdad? ¿Cómo nos revela el Padre? Por medio de su palabra y de su espíritu. Te pido por favor que entendamos, que veamos, si lo quieres apuntar, pero en Juan 14:26 dice que el Espíritu Santo vino como promesa del Señor Jesucristo. Escucha lo que dice Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El que nos recuerda la palabra, el que nos recuerda a Jesús, las enseñanzas del Padre y del reino, es el Espíritu Santo, es el Consolador. Entonces es por medio del Espíritu Santo que Jesucristo envía al Espíritu Santo para revelarnos las verdades de Dios. Primera de los Corintios 2:9-16. No pretendo detenerme aquí, sino que leamos fluido y podamos entender esta realidad. Primera de los Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, no oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, estas cosas no pueden ser reveladas más para que a los que aman a Dios. Versículo 10. Pero Dios no las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, la sabiduría del mundo, sino el Espíritu Santo que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Solamente lo espiritual puede revelar lo espiritual. Solamente lo divino puede revelar lo divino. Solamente Jesús puede revelar al Padre. Versículo 14. Pero el hombre natural, el sabio y el entendido, no concibe las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y si Dios Jesucristo no decide revelarlo, nunca lo entenderá. Hay hermanos que les pregunta a uno: ¿qué entendiste de la predicación? Nada. Ya no me emocioné, nada más no entendí nada. Preocúpate, porque a lo mejor Jesús ha decidido no mostrártelo. Si sales hoy y dices no entendí nada, tratando yo de ser lo más exacto posible y dices no entendí, a lo mejor Jesús decidió ocultártelo. A lo mejor hay arrogancia y soberbia en tu corazón. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, entendió todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entendimiento. No solamente conocemos la palabra, sino la entendemos. La mente de Cristo. Hermanos, Jesús es el que da la sabiduría. No eres tú. Jesús es el que da la sabiduría para entender el Evangelio, para ir al Evangelio y humillarse delante del Evangelio. No es la voluntad humana, es Jesús. Es Jesús el que abre el entendimiento. Él es el que abre el entendimiento para que se comprendan las Escrituras. Así lo dice Lucas 24:45.
Mucha gente cree que elige a Dios y que son tan intelectualmente altos que ahora dicen, ¿sabes qué? Ahora ya no soy católico, ahora yo decidí ser cristiano. Deja darte una ilustración. Un indígena, una persona de la sierra más alta aquí en la República Mexicana, que no conoce las aspiradoras, no las conocen. Pero este indígena de repente ve la aspiradora y no sabe cómo se llama esa cosa. Pues no sabe, nunca ha visto una aspiradora, pero sin embargo enfrente de la aspiradora, donde está la boca, ve un papel que se empieza a mover. Y de repente la cosa esa blanca hecha bola, papel, se mete a la boca de esa cosa negra grande que dice Koblenz y entra. Y entonces el indígena dice, mira, esa cosa blanca se metió en la cosa negra. Y tú le tienes que aclarar y decir, espérate, no, la cosa negra lo absorbió, lo jaló. No fue el papel el que se metió por voluntad, la aspiradora lo jaló. Jesucristo te jaló, porque tú eras un papel hecho bolas. Y Jesús en su gracia y misericordia te jaló. Juan 6, 43, 45, ve ahí y vamos terminando. Juan 6, 43, 45. Quiero que veas la soberanía de Dios en la sabiduría. Él es el que da la sabiduría. Tú no puedes en tu capacidad de escoger a Dios. ¿Cómo me entristece gente que dice, primero lo tengo que entender y luego lo vivo? Y se van así, hasta con el dedo aquí, así. Pues es que sí, dijo el pastor eso. No es lo que diga el pastor, es lo que dice la palabra. Sí, pero si no lo entiendo, no lo voy a vivir. Necio. Juan 6, 43. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre si el Padre que me envió no lo trajese, y yo le resucitaré en los días postreros. Trajese, dalquio. La palabra, hermanos, ahí es arrastrar. Y una de las mejores traducciones, del griego, la autoridad de las palabras griegas, ese libro dice que esa palabra trajese es obligar por superioridad irresistible. O sea, si tú estás en Cristo, es porque el Padre te arrastró hacia Jesucristo. R.C. Sproul, uno de los más grandes teólogos de todos los tiempos, que murió hace poco, fue invitado en un seminario donde ellos creen, en ese seminario, porque todavía existe, que el hombre participa en su salvación. En este seminario donde R.C. Sproul, respetuoso de la Biblia, estudioso de la Biblia, que considera que Dios es soberano en la salvación, fue invitado a este seminario, que son buenos amigos, él aclara, fue invitado para exponer esta situación, e incluso sabía que iba a haber un debate, porque en ese seminario ellos dicen que el hombre sí tiene que escoger a Dios, que el hombre tiene una participación en su salvación. Es más, predica la doctrina de que la salvación se pierde. Y R.C. Sproul accedió y fue a ese seminario. Y en el momento de que estaba exponiendo este texto de Juan 4:46 y explicó que la palabra dalquio quiere decir arrastrar, obligar por superioridad irresistible, en ese momento el director del seminario se levantó y le dijo, no estoy de acuerdo, y todos ellos tampoco están de acuerdo con eso. Porque esa palabra dalquio la hemos encontrado en documentos extrabíblicos donde realmente no es arrastrar, no es obligar por superioridad, sino que es atraer. Es suave.
Es como cuando se saca el agua de un pozo. Porque usted está diciendo, R.C. Sproul, que lo que está haciendo Dios es arrastrando al hombre hacia Cristo. Pero no, esa palabra está mal interpretada. Realmente lo que dice es que atrae como sacar agua del pozo. Entonces el hombre elige a Dios. Y R.C. Sproul, con toda la doctrina que tiene y con mucha humildad, levantó la mano y le dijo: Señor mío, ya sea que lo arrastren, así como cuando aran la tierra para llevarlo para un propósito, o ya sea que lo saquen de un pozo así suavecito, alguien lo tiene que sacar, ¿no? El que arrastra o el que saca es Dios. No tú, ni yo, ni la religión. Hermanos, Dios desecha la sabiduría humana porque ellos creen que pueden escoger a Dios o desecharlo cuando quieran. Pero Jesucristo está diciendo que el único que puede dar sabiduría para entender el evangelio es Él, no ellos, no es el hombre. Hermanos, si los hombres pueden escoger a Dios, entonces ¿para qué queremos a Cristo? Si los hombres pueden escoger a Dios, entonces ¿por qué murió Cristo en la cruz? Sería el desperdicio más grande. ¿Por qué? Pues ¿para qué murió en la cruz por mis pecados cuando yo puedo ir solito a Dios? Pero la evidencia más grande, hermanos, de que no podemos buscar a Dios es Jesucristo en la cruz. Jesús es el que decide, no el hombre. Es Jesús el que da sabiduría para salvación. Y los hombres no tienen ningún recurso espiritual, intelectual o moral para escoger a Dios. No es su libre albedrío, ¿te das cuenta? Quítate de la cabeza esa cuestión del libre albedrío. El libre albedrío no escoge a Dios. Dios le dio libre albedrío a Adán y a Eva, ¿sí o no? ¿Y qué hicieron? Pecar. Dice la hermana, para abajo. Fíjate, por ahí dice Carballosa que fíjate lo que hace el hombre con el libre albedrío. Si tú escogiste a Dios, no fue por tu libre albedrío. Dios te escogió a ti en una gracia irresistible. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Y permítenos, Señor, a través de ti, Jesucristo, profundizar en el conocimiento de la realidad bíblica. Te pido, Señor, si alguno aquí, Señor, no entiende lo que se está diciendo, Padre, que tengas misericordia de él. Porque he entendido, Señor, y hemos entendido que el conocimiento de la realidad bíblica, Señor, no depende de la habilidad de exposición o de la sabiduría, Señor, o la maestría, Señor, o la teología profunda del predicador, del que se pone aquí en el púlpito. No, Señor, no depende del hombre la salvación. No depende de mí, Señor, salvar a las personas. Es de ti, Señor. Es de ti. Padre, pero te damos gracias porque tenemos la mente de Cristo. Porque hemos reconocido, Señor, que fuimos niños espirituales en bancarrota espiritual. Reconocimos nuestra religiosidad, porque si algo éramos una bola de religiosos, Señor. Una bola de legalistas. Pero un día, Señor, esta iglesia cambió, Señor, y la rompiste. Confesamos bancarrota espiritual, nos declaramos totalmente ineptos, Señor. Y en ese momento, cuando nosotros fuimos esos niños de pecho, incapaces de escoger, incapaces de seguir, tú tuviste misericordia de nosotros y nos revelaste la verdad. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por la bendición que has dado a esta iglesia. En el nombre de Cristo oramos, Señor. Amén.